En una agradable tarde de viernes, un niño de 9 años estaba sentado en un restaurante con su madrina, su esposo y un par de amigos. Para el niño este fue un día particularmente especial porque por primera vez en su vida pasaría la noche en la casa de sus tíos, lejos de su hogar familiar y sin sus padres. Todos estaban de excelente humor, como lo demuestran las carcajadas que salían de su mesa. Pocos sabían los invitados a la cena que la mayoría de ellos serían asesinados más tarde esa misma noche. Era la tarde del 18 de abril de 2014. Una pareja que vivía en una de las casas de la calle Bernau en la ciudad de Vicee, Bélgica, de repente escuchó un ruido retumbante afuera, parecido al sonido de los petardos. Curiosos, abrieron la ventana y vieron a dos personas tiradas en el suelo cerca de la propiedad vecina. La pareja llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. A los 4 minutos, la policía llegó al lugar. Frente a la casa mencionada, en la llamada había un coche. A su lado yacía un hombre inconsciente y, no muy lejos de él, una mujer que gemía de dolor. Ambos presentaban heridas de bala. Los oficiales caminaron alrededor del automóvil y de repente encontraron a un niño tendido inmóvil en el suelo. Inmediatamente quedó claro que el niño también había recibido un disparo. La pareja que llamó a los servicios de emergencia reconoció a las víctimas. Los dos adultos eran sus vecinos, Ben Wendell Troyes Philip Pin y su esposa, Carolide. El niño era el ahijado de 9 años de la mujer, Esteban Cunet, hijo de su hermana que vivía cerca en Limburgo. La ambulancia ya había llegado. El hombre y el niño seguían inconscientes, pero la mujer pudo comunicarse. Un agente de policía le preguntó qué había ocurrido y si había reconocido al agresor. A partir del relato roto de Carolide, parecía que un hombre había emergido repentinamente de la oscuridad y había comenzado a disparar. También mencionó algo que había sucedido momentos antes. Primero, se acercó a mi esposo y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Y luego disparó. Carol no pudo dar más detalles. Ella, junto con las otras dos víctimas, fue trasladada al hospital. La policía determinó que no había signos de lucha en la escena del crimen. Aseguraron los casquillos de bala encontrados en el asfalto y las huellas dactilares en la carrocería del automóvil. Alrededor de las 11 de la noche comenzó el registro de la casa de la víctima. La policía primero consideró la posibilidad de un robo que había salido mal. Sin embargo, era evidente que todo había ocurrido en el exterior, ya que en el interior de la casa no había señales que indicaran un robo. Una cosa parecía absolutamente cierta. A las 3 víctimas les dispararon con la intención de matar. Era evidente que el autor había disparado varios tiros certeros a cada persona. Todo esto daba la impresión de una ejecución. La policía no quería perder el tiempo, así que a pesar de lo avanzado de la hora, llamaron a la puerta del vecino y preguntaron si alguien había visto o oído algo. Desafortunadamente, nadie había sido testigo directo del crimen, pero algunas personas habían notado un automóvil con las luces apagadas, abandonando la escena del tiroteo. Alguien afirmó que era un Mercedes. Mientras estas acciones seguían en marcha, la policía se enteró de que el niño había muerto en el hospital. Poco después, recibieron información sobre la muerte de Carol y Benoit. La policía ya sabía que la pareja asesinada eran ciudadanos ejemplares que nunca habían tenido el más mínimo conflicto con la ley. Junto a ellos, también había muerto el niño, quien y por qué motivo había llevado a cabo esta ejecución contra los 3. Por la mañana, se inició una investigación formal por asesinato. Fue dirigido por la Policía Criminal de la ciudad de Lieja. La única pista que tenía la policía era la palabra pronunciada por el agresor, según lo escuchado por Carol, dirigida a su marido y que sugería algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, los investigadores tenían 2 hipótesis iniciales. Una venganza privada y, dado que la pareja asesinada trabajaba en un banco, una venganza de un cliente descontento. Comenzaron a escudriñar la vida privada de la pareja. Nada indicaba un motivo de venganza.
Tanto Benoit como Carol eran considerados personas amables, abiertas y sociables. Tenía muchos amigos, pero también estaban muy orientados a la familia. Carol tenía una excelente relación con su ahijado y otros hijos de la familia cercana. Desafortunadamente, ella misma no pudo tener hijos. Esto la había devastado, pero su esposo la apoyó y la consoló. Quienes los rodeaban los consideraban la pareja perfecta. Los investigadores no encontraron información sobre personas que pudieran haber guardado rencor contra Benoit o su esposa, por lo que comenzaron a analizar su entorno profesional. Benoit era el director de una sucursal del banco, BNP Paribas Fortis, y Carol trabajaba en la misma sucursal como asesora de clientes. A través de conversaciones con empleados del banco, la policía pudo construir inicialmente un perfil del director. Benoit tenía el conocimiento y las habilidades necesarias para su puesto, por lo que era muy apreciado por sus subordinados. Al mismo tiempo, era muy exigente, esperaba un enorme compromiso y una obediencia incuestionable de sus empleados. Tenía su propia visión para el desarrollo de la rama y quería implementarla. Sugirió que aquellos empleados que prefirieran trabajar de manera más independiente o flexible deberían abandonar la sucursal y expresar cualquier crítica en voz alta y abiertamente. No se andaba con rodeos, no era diplomático. Esta fue la opinión unánime de sus subordinados. En cuanto a sus relaciones con los clientes, Benoit también era considerado difícil en este aspecto. Sus subordinados enfatizaron que el director confiaba en la intuición en su trato con los clientes. Si un cliente no le parecía digno de confianza, Benoit simplemente no lo apoyaba más. Desde que Benoit finalmente decidió la aprobación de los préstamos, hubo casos en los que los clientes tenían quejas contra él. Los empleados relataron una discusión reciente que casi se vuelve física. Un cliente indignado, que había comenzado a discutir con el director, incluso dijo algo con frustración que podría considerarse una amenaza. Uno de los empleados también recordó que este cliente se había subido a un Mercedes después de salir del banco. La policía localizó e interrogó rápidamente a este hombre, pero resultó que tenía una coartada irrefutable para la época del crimen. Sin embargo, esta situación puso de manifiesto que el motivo profesional podría resultar ser el correcto. 2 días después de los asesinatos, se realizó la autopsia de las víctimas. Este procedimiento también fue importante para reconstruir la secuencia de los hechos, ya que la descripción detallada de las heridas permitió determinar la trayectoria de las balas y, por lo tanto, las posiciones del autor y de cada una de sus víctimas. Tras la autopsia, la policía pudo reconstruir la secuencia de los hechos. Pasadas las 10 de la noche, la pareja, junto con Esteban, se había alejado del restaurante y, 15 minutos después, llegaron a casa. Le disparó 3 veces a quemarropa. Luego, 3 balas alcanzaron a Carol, quien probablemente ya había intentado huir, como lo sugiere una de las balas que la golpeó en la espalda. El pequeño Esteban trató de esconderse detrás del coche y agacharse. La primera bala le alcanzó en el cuello y la segunda en la cabeza. Los peritajes balísticos revelaron que el autor había utilizado una pistola, probablemente una semiautomática. El incidente podría considerarse claramente como una ejecución. Los investigadores, que continuaron entrevistando a personas cercanas a las víctimas, aún no tenían idea de qué motivo impulsó al perpetrador. En la escuela de Limburgo a la que asistía Esteban, el lunes por la mañana todos los niños ya sabían de la muerte de su compañero. Se habilitó un área especial en una de las salas dedicadas al amigo asesinado, donde los estudiantes de todas las clases trajeron y dispusieron espontáneamente juguetes de peluche con dedicatorias, otros pequeños obsequios y velas. Los niños más pequeños no entendieron lo que había sucedido y escribieron en notas que estaban felices de que Esteban regresara pronto a la escuela. Durante los días siguientes, preguntaron a sus profesores sobre él todos los días. Los estudiantes mayores preguntaron si el hombre que había matado a su amigo ya había sido capturado. Los niños vivían con miedo y se contaban unos a otros cada mañana en sus respectivas clases para comprobar si todos estaban presentes.
Toda la pequeña comunidad de Limburgo quedó conmocionada. La ejecución a sangre fría de 2 adultos y un niño pequeño traumatizó a todos los residentes. Se formó un grupo de apoyo para recaudar fondos para el funeral de Esteban, ya que sus padres tenían algunos problemas con el seguro. La comunidad de Limburgo organizó una marcha contra la violencia, a la que también asistieron residentes de las localidades vecinas. Los investigadores estaban prácticamente paralizados, a pesar de la creciente cantidad de información recopilada y de la continua aparición de nuevas pistas. Por ejemplo, resultó que Benoit no era un marido tan ideal como se pensaba inicialmente. Las conversaciones con varias personas revelaron que el esposo de Carol regularmente tenía aventuras a corto o largo plazo con diferentes mujeres, incluidas algunas de las empleadas de su banco. Entonces, ¿podría la ejecución ser la venganza de un esposo o pareja celosa de una de estas mujeres? La policía comenzó a interrogar a estos hombres. Les tomaron las huellas dactilares, registraron sus coches y comprobaron sus coartadas. Sin embargo, los investigadores fueron descartando a todos ellos, al haber establecido que ninguno de estos hombres pudo haber cometido el crimen. Los oficiales estaban bajo una inmensa presión. El tema de la ejecución de 3 personas siguió ocupando las portadas de los sitios web de noticias, y el caso también fue difundido por los medios de comunicación de muchos otros países. Estaba claro que nadie cometía un triple asesinato sin una razón, pero ¿qué podían hacer cuando no había rastro de un motivo? Los investigadores decidieron que su próximo paso sería examinar minuciosamente el contenido de los teléfonos de la víctima, incluidas fotos, videos, mensajes de texto y cualquier contacto guardado, incluso los de hace varios años. Este examen extremadamente detallado requirió muchos recursos, pero arrojó varias pistas, una en particular que parecía especialmente interesante. Era un mensaje de texto que Carol había recibido 2 años y medio antes, concretamente en diciembre de 2012, y que aún no había borrado. El mensaje decía: cada uno de nosotros está interesado en resolver este problema de alguna manera, espero que nos entendamos. Los investigadores establecieron de inmediato que el remitente era Amadeo Troyano, un cliente bancario que vivía en una ciudad a unos 34 kilómetros de Vicee. Resultó que varios años antes, el banco había estado involucrado en una disputa con este mismo cliente. Los investigadores estaban conociendo todos los detalles. Amadeo Troyano, casado y con 3 hijos, había planeado abrir una peluquería con un estudio de bronceado. Para ello, quería pedir un préstamo de 175.000 euros. Había ido a la sucursal de BNP Paribas Fortis, donde trabajaban Benoit y Carol, para buscar información. Su consejera era Carol. Fue de ella que Amadeo recibió las primeras garantías de que obtener el préstamo no debería ser un problema. Todavía no había habido una decisión final del banco cuando el cliente, convencido de que obtendría el préstamo, firmó un contrato de arrendamiento y compró equipos por una gran suma. Sin embargo, al final el banco no concedió el préstamo. La policía estableció ahora que la negación final fue dada por Benoit. También se supo que Amadeo, que tenía una deuda de 108.000 euros, había intentado llegar a algún acuerdo con BNP Paribas Fortis, y cuando eso fracasó, llevó el caso a los tribunales, impugnando la decisión del banco. Perdió el caso, y las deudas se vieron agravadas por enormes costos legales. Amadeo y su esposa Ana María cayeron en la ruina y afirmaron repetidamente que el banco había destruido sus vidas. Dado que el motivo de la venganza parecía encajar perfectamente con este cliente, la policía decidió seguir esta pista. También se supo que el hombre de 32 años había sido condenado anteriormente por robos y robo de automóviles. Un mes después de los asesinatos, Amadeo Troyano fue interrogado. No negó que le hubieran denegado el préstamo y que había tenido un conflicto con el banco, pero afirmó que había pasado mucho tiempo y que había seguido adelante. Enfatizó que él no tuvo nada que ver con el triple asesinato.
Cuando se le preguntó sobre su coartada el 18 de abril, dijo que después de una discusión con su esposa, decidió visitar a su primo que vivía en Alemania, por lo que se subió a su automóvil y partió hacia Stuttgart, que estaba a 310 millas de distancia. Durante el interrogatorio, Amadeo no pudo recordar la hora exacta en que partió hacia Alemania. Afirmó que ciertamente fue por la noche. Al atardecer, al recordar la puesta de sol, no regresó a Bélgica hasta el día siguiente. Su testimonio indicó que salió de Bélgica alrededor de las 8 de la noche y llegó a Stuttgart alrededor de la 1 de la mañana. De ser cierto, estaba claro que no podía haber sido el autor del asesinato de Vice. Amadeo convocó a la policía como testigo, simplemente regresó a su casa, pero los investigadores verificaron la información que proporcionó. Comenzaron con los datos de su teléfono celular. Entonces algo extraño salió a la luz. El teléfono de Amadeo se apagó el viernes, 18 de abril y al día siguiente. Además, sus primos en Stuttgart afirman que Amadeo los visitaba solo los sábados al mediodía. La policía se dio cuenta de que esta no era una prueba definitiva y el sospechoso podría decir simplemente que pasó el resto de la noche y la mañana en su automóvil. Así que continuaron buscando. E inesperadamente se encontró con algo que podría ser un gran avance en la investigación. Resultó que Amadeo fue captado por un radar callejero entrando en Stuttgart exactamente a las 1241 p.m. Por lo tanto, había mentido durante su interrogatorio, ya que entró en Alemania 12 horas después de lo que afirmaba. Amadeo fue llamado de nuevo a la policía, pero cuando los investigadores señalaron las inconsistencias en sus declaraciones, comenzó a dar nuevas explicaciones. Dijo que mintió porque tenía miedo de haber ido al bosque donde intentó suicidarse. Todo esto fue considerado por la policía como altamente inverosímil. Amadeo fue arrestado y su apartamento fue registrado inmediatamente después. Los investigadores estaban particularmente ansiosos por encontrar el arma o cualquier rastro de ella, como balas o casquillos de bala. Con este pretexto, también se registró el BMW de Amadeo. Desafortunadamente, la policía no encontró nada que pudiera servir como evidencia contra el sospechoso. Sin embargo, los técnicos policiales encontraron un cortometraje en su teléfono que mostraba a Amadeo metiendo una pistola en un cajón. La película se realizó un año antes, dejando en claro que Amadeo había mentido cuando afirmó que no había tenido un arma durante mucho tiempo. El análisis forense demostró que los disparos efectuados contra las víctimas procedían de una pistola de este tipo, lo que no deja dudas en la mente de los investigadores sobre la culpabilidad del sospechoso. El juicio, celebrado en el Tribunal de Lieja, comenzó el 6 de febrero de 2017. El acusado mantuvo su inocencia y su defensa presentó diversos argumentos para sustentar esta afirmación. Amadeo conducía un BMW, no un Mercedes. Era un cliente que Carol conocía muy bien, por lo que debería haberlo reconocido. El motivo potencial de la venganza también podría aplicarse a muchas otras personas debido a las aventuras de Benoit y a sus numerosos coqueteos. La fiscalía argumentó que estos puntos no eran válidos. Los modelos de estos coches podrían confundirse fácilmente. Carol no pudo reconocer al antiguo cliente porque estaba gravemente herida y estaba oscuro alrededor. Durante la investigación no se encontró que nadie le guardara un fuerte rencor a Benoit como acusado. Las familias de las víctimas testificaron ante el tribunal, enfatizando que todavía no podían aceptar la pérdida de sus seres queridos. Los padres de Esteban hablaron de su persistente culpa por la muerte de su hijo, ya que habían acordado que pasara la noche en casa de su tía ese día. Enfatizaron que la muerte de Esteban había destruido a su familia. El tribunal no creyó en las afirmaciones de inocencia del acusado. El 22 de febrero de 2017, Amadeo Trojano fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 3 personas. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.